Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este su programa del Evangelio Eterno. El pastor Gambetta continuará el día de hoy estudiando la segunda parte del tema titulado Lo que la Biblia enseña acerca del día de reposo. Todos aquellos que deseen obtener este folletito de la fe de Jesús pueden ordenarlo llamando al número que aparece en su pantalla y con todo gusto lo mandaremos a la comodidad de su hogar. Deseamos que al estudiar la palabra del Señor en este día, el Señor Jesús pueda llenar nuestros corazones de bendiciones. Sin más preámbulo, dejamos la palabra en los labios del pastor Hugo Gambetta. Que el Señor Jesús te bendiga. Apreciados amigos, me complace saludarles una vez más y darles la bienvenida a este su programa, El Evangelio Eterno. Hoy vamos a concluir el estudio que comenzamos en nuestra última lección, esa lección titulada Lo que la Biblia enseña sobre el día de descanso. Es sumamente importante porque es que el mundo cristiano, que dice basarse todo en la palabra de Dios, la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, está dividida con respecto al día de reposo. Hay algunos que dicen que el domingo es el día que se debe guardar. La gran mayoría del mundo cristiano observa el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Hay otros cristianos que también aman al Señor Jesús y dicen que el único día que Cristo bendijo y santificó fue el sábado. Y hay otros cristianos que dicen que no importa cuál día se guarde, cualquier día con tal que le dediquemos 1 de 7 al Señor. Y todavía hay otro grupo de cristianos que dicen que no hay que guardar ningún día, que todos los días son iguales y que debemos servirle al Señor todos los días de nuestra vida. ¿Cuál será la verdad? ¿Cómo se cambió el sábado por el domingo? ¿De dónde vino este cambio? Es un tema sumamente importante. Vamos a pedir la dirección de Dios sobre el estudio de su palabra. Oremos juntos. Amantísimo Padre y Dios, a través de Jesucristo nos acercamos a tu trono de gracia. Tú dijiste que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. Y tú prometes dárnosla en abundancia. Te suplicamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender tu palabra, pero más aún, que fortifique nuestra voluntad para tomar decisiones que nos lleven a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Bendice a cada persona que hoy se ha unido a nosotros para estudiar juntos la palabra y que tu Santo Espíritu haga la obra en cada corazón para sellarnos para el día de la redención. Lo agradecemos, suplicándote por las peticiones particulares de cada uno de nuestros oyentes. Dales lo que más necesitan, la dirección tuya y la seguridad que su vida está en tus manos y tú los guiarás al puerto seguro. Lo agradecemos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. En nuestra última lección aprendimos que desde la creación del mundo nuestro Señor Jesucristo bendijo el séptimo día y lo santificó. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios. Y cuando dice Dios, sabemos que es Jesucristo el Dios creador, porque el Verbo fue el que creó todas las cosas, el mismo que se hizo carne. El apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 1 nos dice que a través de Cristo fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Cristo y para Él. Y el apóstol San Pablo, escribiendo a los Hebreos, en el capítulo 1, declara que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, a través de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo es heredero de todo, dice el versículo 2 de Hebreos 1, y Él fue también el que creó el universo. Así que cuando nos habla
que Dios creó el mundo y terminó todo, acabó Cristo, el Hijo, en 6 días la obra creada y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Bendijo Cristo el séptimo día y lo santificó. Génesis capítulo 2 y versículo 3, porque en él reposó de toda la obra que había creado. Nosotros vimos cómo el sábado fue el monumento recordativo de la creación, del poder creador de Cristo. Salmos 33 nos dice el versículo 6 y el 9, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, por el espíritu de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Qué tremendo poder hay en la palabra de Cristo Jesús. De su boca salió la orden y las cosas comparecieron. Y Él mismo estableció el sábado como monumento recordativo de que Él es el Dios creador. Aprendimos que a lo largo de toda la historia de la humanidad, el verdadero pueblo de Dios guardó el séptimo día, el sábado, como el día recordativo de que Cristo es ese Dios creador. Adán guardó el sábado, Noé guardó el sábado, Abraham guardó los mandamientos de Dios. El pueblo de Israel, Moisés, les enseñó a guardar los mandamientos de Dios. Dios probó a su pueblo en el desierto, les daba maná, pan del cielo, 6 días, pero el séptimo día no caía maná para enseñarles a guardar el santo sábado. El pueblo de Dios a lo largo de los siglos guardó el sábado. Muchos de ellos se rebelaron, violaron el pacto con el Señor, quebrantaron su santo sábado y Dios tuvo que permitir que vinieran castigos, que fueran llevados al cautiverio para que aprendieran a respetar, a guardar los mandamientos de Dios. Y así el pueblo de Dios, la iglesia del Antiguo Testamento, tuvo como señal el santo sábado, así como en el jardín del Edén. Dios le dio a todos los árboles del huerto, a Adán y a Eva, para que comiesen de ellos, pero se reservó uno y dijo, de él no comeréis. En el jardín del Edén la prueba de lealtad era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Después de la entrada del pecado, la prueba de lealtad era, Dios le dio al hombre todos los días para que trabajara, pero se reservó uno, el séptimo, para que el hombre reposara, para que el hombre guardara ese día en honor a Cristo Jesús. Y esa es la prueba de lealtad. En el Nuevo Testamento aprendimos que también Cristo guardó el sábado, los apóstoles guardaron el sábado, la bienaventurada Virgen María guardó el sábado. Aún después de la muerte de Cristo, sus seguidores siguieron guardando el sábado. Es interesante porque el mundo cristiano dice que se guarda el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Pero la palabra de Dios, el registro inspirado, nos muestra que los apóstoles siguieron guardando el sábado aún después de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo. El mismo Señor Jesucristo, hablando acerca de la destrucción que vendría sobre Jerusalén, la cual acaeció en el año 70 después de Cristo, bajo el mando del general Tito, que llegó a ser emperador romano cuando destruyó la ciudad de Jerusalén. Cristo les había dicho en su sermón profético, San Mateo capítulo 24 y versículo 20, ¡ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días! Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá grande tribulación en aquellos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, dijo el Señor. Obviamente el Señor Jesús sabía que su pueblo iba a seguir guardando el sábado como día de reposo. Nada se encuentra en el Nuevo Testamento con respecto al cambio del sábado al domingo. Los apóstoles siguieron guardando el sábado décadas después de la resurrección de Cristo. Aún los evangelios que se escribieron varios años después de la resurrección de Cristo registran el sábado como el día de reposo. 59 veces se usa la palabra sábaton, reposo,
día de reposo para referirse al séptimo día de la semana. El primer día de la semana solamente se menciona 8 veces en el Nuevo Testamento y ninguna de esas veces menciona que es un día de reposo, que es un día que se debe guardar en honor de la resurrección de Cristo. Los apóstoles, la iglesia primitiva, nada supieron de que habría de darse un cambio con respecto al mandamiento que Dios estableció desde la creación del mundo. Podríamos ver esos 8 versículos donde se menciona el domingo en el Nuevo Testamento. La Biblia no le llama domingo, le llama primer día de la semana. Y rápidamente vamos a verlos. San Mateo capítulo 28. Pasado el día de reposo, el sábado, versículo 1. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. El aspecto de él era como el relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y le dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Noten, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron las santas mujeres al sepulcro buscando el cuerpo del Señor Jesús. Este versículo menciona el primer día de la semana, pero nada dice con respecto a que se debe guardar en honor de la resurrección de Cristo, o a que Dios o Jesús o los apóstoles cambiaran el día de reposo del sábado por el domingo. Primer versículo. Vamos al segundo. San Marcos, capítulo 16. Dice el versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro a la salida del sol. Nuevamente se menciona el primer día de la semana, el que sigue al día de reposo. Para los apóstoles que estaban escribiendo el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Marcos se escribe alrededor de 25 años después de la resurrección de Cristo. Él dice: cuando pasó el día de reposo, el primer día de la semana, las mujeres vinieron al sepulcro. Nada sabía San Marcos 25 años más tarde de que la celebración del sábado hubiese sido transferida al domingo. Solamente nos dice que vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas para ungir su cuerpo. Tercer versículo que menciona el domingo en el Nuevo Testamento. San Marcos, capítulo 16 y versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y cuando ellos oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Los discípulos ni siquiera creían que Cristo había resucitado ese primer día de la semana. Estaban tristes y llorando, reunidos en el aposento alto, por miedo a que los judíos los mataran a ellos también. Nuevamente, este texto no dice que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. No dice ni que Jesús ni los apóstoles lo cambiaron. Solamente dice que el primer día de la semana, habiendo Cristo resucitado temprano, se le apareció a María Magdalena. Ya van 3 versículos que mencionan el primer día de la semana. Vamos al cuarto versículo. Lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24 y el versículo 1. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana,
vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Está hablando nuevamente de las mismas santas y piadosas mujeres. Si ustedes leen los versículos anteriores del capítulo 53, cuenta la muerte, la sepultura de Cristo y cómo las mujeres no prepararon su cuerpo para la sepultura porque estaba por comenzar el Santo Sábado. Dice en el versículo 52, fue José de Arimatea a Poncio Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándolo de la cruz lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual no se había puesto aún a nadie. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo, el Santo Sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañanita, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Noten, las santas y piadosas mujeres, entre ellas la madre de nuestro Señor Jesucristo, prefirieron estas mujeres dejar el cuerpo de su amado Señor, de su Hijo, sin la preparación necesaria para la sepultura, sin el ungimiento, sin el preparar el cuerpo con tal de no transgredir el mandamiento de Dios. El apóstol San Lucas está escribiendo alrededor del año 57 después de la era cristiana, casi 30 años después de la muerte y resurrección de Cristo, y él dice, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Si este mandamiento ya no habría de guardarse, si este mandamiento ya fue cambiado, ¿por qué entonces San Lucas no aprovecha y dice, bueno, ellas lo guardaron porque eran judías, pero nosotros ahora ya no guardamos este mandamiento, porque ahora guardamos el domingo en honor de la resurrección? Nada de eso está mencionado en la palabra de Dios. Ya hemos visto 4 versículos que mencionan el primer día de la semana y los 4 dicen exactamente lo mismo. Nada dicen estos versículos con respecto a un cambio del día de reposo. Lo único que hablan es que las mujeres vinieron el primer día de la semana al sepulcro. Vamos a ver los otros 4 que quedan. 2 más se encuentran en el Evangelio según San Juan y hablan también de la resurrección de Cristo. San Juan capítulo 20 y versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Nuevamente, este pasaje lo único que cuenta es que María Magdalena fue el primer día de la semana al sepulcro. Ese es el número 5. Versículo número 6 que menciona el día de reposo. Allí mismo, en San Juan, capítulo 20 y versículo 19. Cuando llegó la noche, el atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Nuevamente aquí menciona que ese primer día de la semana Jesús se apareció a los discípulos. Como dice, estaban reunidos. Alguno podría decir, bueno, ahí está, los discípulos estaban reunidos celebrando la resurrección. No te apresures a esa conclusión, amigo, porque dice, estaban reunidos por miedo de los judíos. Es más, ni siquiera creían que él había resucitado, como ya leímos anteriormente. Aunque María Magdalena y las otras mujeres vinieron y les contaron de los ángeles, dice que ellos decían que eso eran visiones que ya habían tenido y no les creían hasta que Jesús se apareció y se puso en medio de ellos. Hemos visto 6 versículos que mencionan el domingo en el Nuevo Testamento y ninguno de ellos mencionan el cambio del día de reposo. Nos quedan 2 versículos más. Ya nosotros vimos en el libro de Hechos
que hay un sinnúmero de pasajes que mencionan cómo los apóstoles siguieron guardando el sábado, predicando el evangelio cada sábado, tanto a judíos como a griegos. Tenemos entonces un versículo más en Hechos capítulo 20, donde se menciona el primer día de la semana, y dice así, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Los judíos contaban el día de puesta de sol a puesta de sol. Si Pablo el primer día de la semana predicó hasta medianoche, estamos hablando del sábado, lo que nosotros llamaríamos el sábado por la noche. Después de la puesta del sol comienza el primer día de la semana y Pablo predicó hasta la medianoche. No era un domingo de mañana, era un sábado por la noche. Se habían reunido el sábado, habían estado juntos y como Pablo partía al día siguiente, era una reunión de despedida. Tuvieron una cena partiendo el pan. Algunos podrían decir, bueno, estaban celebrando la Santa Cena. Es cierto, podría haber sido la Santa Cena que ellos estaban celebrando. Sin embargo, en el libro de Hechos se nos dice en el capítulo 2 y en el versículo 46, perseveraban los discípulos unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Partían el pan todos los días. La expresión partir el pan se refiere a tener una comida juntos. La misma expresión la encontramos en San Lucas, en el capítulo 24, cuando los discípulos iban camino a Emaús y llegaron a la casa, no habían reconocido al que venía caminando con ellos. Y entonces dice en el versículo 30, aconteció que estando ellos sentados con él a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de ellos. Y ellos volvieron y le contaron a los discípulos y dice, ellos contaban, versículo 35, las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. El partir el pan no se refería a una santa cena, se refería a una comida, una cena normal donde ellos se sentaron y cuando Jesús bendijo el pan, lo reconocieron y allí se dieron cuenta que era el Salvador. Nuevamente la expresión partir el pan se refiere a una comida y en este caso, Hechos capítulo 20 y versículo 7, estaban reunidos para partir el pan, una comida de despedida porque Pablo predicó hasta medianoche e incluso dice que un muchacho se cayó de la ventana y luego que Pablo lo resucitó, dice en el versículo 11, después de haber subido y partido el pan, habiendo comido, habló largamente hasta el alba y así salió de camino. Ese primer día de la semana predicó la noche entera y luego el domingo por la mañana salió de camino hacia la próxima ciudad donde él iba. Nuevamente, nada dice de que estaban reunidos para celebrar la resurrección, nada dice de que estaban guardando el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Y el último pasaje donde menciona el primer día de la semana lo encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 16 y versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo en su casa, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La instrucción del apóstol Pablo es, cada primer día de la semana, cuando ustedes hacen los planes para el gasto de esa semana, los cristianos trabajaban hasta el viernes recibían su pago, el sábado iban a la iglesia, descansaban, no hacían negocios en sábado, pero el primer día de la semana, dice Pablo, cuando hagan sus negocios, cuando aparten su dinero, tomen algo aparte en su casa y guárdenlo,
para que cuando yo venga no tenga que pedirles ofrenda para los santos que están en necesidad en Jerusalén. Nada dice este versículo de que hay que guardar el domingo, el primer día de la semana, en honor de la resurrección de Cristo. Solo menciona la instrucción de apartar algo en su casa para la obra del Señor. Acabamos de ver los 8 versículos, los únicos 8 en todo el Nuevo Testamento que mencionan el primer día de la semana, y nada dicen de que se transfirió la solemnidad del sábado al domingo, nada dice que se debe guardar el domingo en honor de la resurrección, nada dice que el domingo sea un día santo, un día que debe ser observado, ni dice que Cristo ni los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo. La pregunta es, ¿de dónde entonces vino el cambio? ¿Sabes tú que estaba profetizado? ¿Sabes tú que la palabra de Dios hablaba de una gran apostasía que vendría entre el pueblo de Dios? Se apartarían de la verdad, escucharían doctrinas erróneas y el engaño se metería dentro de la iglesia. Después que los apóstoles murieron, falsos maestros entraron y poco a poco la verdad de Cristo se fue cambiando por el error. Hay muchos pasajes que nos hablan de esto. Prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento amonestan contra esta apostasía. Cristo mismo dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Cristo mismo amonestó, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Habrá falsos profetas, falsos maestros que engañarán a muchos. La palabra de Dios profetizaba una gran apostasía, y esto se cumplió, mi amigo. En nuestra próxima lección vamos a ver cómo el diablo se encargó de obliterar, de pisar, de pisotear el mandamiento que nos recordaba a Cristo como Dios creador y Dios redentor, porque Jesús guardó el sábado en la creación, reposando, bendiciéndolo y santificándolo, y cuando vino a redimirte a ti y a redimirme a mí, también descansó. Terminó la obra redentora un viernes, expirando en la cruz del Calvario, y descansó en la tumba el sábado, como señal de que su obra había concluido, la salvación estaba sellada. Así, mi amigo, Jesús quiere que tú descanses en Él, que reposes en Él sabiendo que tu salvación está garantizada. El sábado es símbolo de ese reposo en Cristo. Hebreos capítulo 4. Que el Señor Jesús te ayude a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy y a obedecer no a los hombres ni mandamientos de hombres, sino tan solo el mandamiento de Cristo. Concluyo con este versículo. Jesús les dijo a los fariseos, a los escribas y sacerdotes de su época, San Mateo 15, versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No sigas mandamiento de hombres, sigue el mandamiento de Cristo Jesús. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Que el Señor Jesús te bendiga. Queridos amigos, finalizamos la segunda parte del estudio de lo que la Santa Palabra del Señor nos enseña acerca del día de reposo. El siguiente estudio, el Pastor Gambetta concluirá esta serie de 3 estudios en donde hemos recibido tantas bendiciones al descubrir cuál es el verdadero día de reposo del Señor. Queremos informarles nuevamente, queridos amigos, acerca de nuestra página electrónica en www.elevangelioeterno.com. Hasta la próxima, queridos amigos, y la paz de Jesús les pueda acompañar.